En el nombre de Allah, el omnicompasivo, el misericordioso, paz a todos, assalamu alaikum. Leer el libro del concepto de la guerra en el Islam es uno de los temas más interesantes, especialmente hoy en día. El jeque habló sobre un tema titulado la ley del talión aplicada con el sentimiento del temor divino. Dice, Allah dice en el Corán, quien quiera haya denotado hostilidad contra vosotros, denotad hostilidad contra él de la misma manera que la señalado hostilidad contra vosotros. Sed piadosos respecto a Dios, sabed que Dios está con los piadosos. Dejemos antes que rechazar la agresión justifica la guerra. Esto especifica a quienes es lícito matar o perdonar, delimita lo que es permitido a los jefes del ejército y lo que no les es permitido. La guerra obedece al hecho de rechazar la agresión armada y de proteger las libertades religiosas. En consecuencia, la conducta de las tropas musulmanas está determinada por la conducta de sus enemigos con respecto a ellas, ya que han de tratarles en un plano de reciprocidad. Si ellos hacen esclavos a los prisioneros, los musulmanes deben hacer lo mismo. Si utilizan en el campo de batalla una determinada arma, los creyentes deben recurrir a los medios empleados por sus enemigos. La virtud durante la guerra. El jeque Muhammad Abu Zahra dice, pero si el enemigo se ha sacudido todas las reglas éticas, los musulmanes no deben imitarle, en virtud del hecho de que la presencia del temor a Dios está estrechamente ligado a la autorización dada para rechazar la agresión. Dios dijo, quien quiera haya denotado hostilidad contra vosotros, denotad hostilidad contra él de la misma manera que él ha señalado hostilidad contra vosotros. Sed piadosos respecto a Dios, sabed que Dios está con los piadosos. Como el fundamento del temor de Dios está en la adhesión a la virtud, la ley del talión no debe sobrepasar los límites de la virtud humana y del respeto a la dignidad del hombre como tal hombre. Si los enemigos mutilan los cuerpos de los musulmanes, estos no tienen derecho a hacer lo mismo. Por esta razón, el profeta ha dicho, tened cuidado de no recurrir jamás a la mutilación. Durante la batalla de Uhud, los politistas mutilaron el cuerpo del tío del profeta Hamza Abdul Muttalib. Su muerte mutilación dolieron profundamente a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paz y bendición sobre ello, pero no pensó ni por un momento en
vengarse de la misma forma durante las guerras posteriores habidas con el enemigo. Si los enemigos matan a los viejos y a los débiles, ello no da derecho al ejército de los creyentes a hacer otro tanto. Si los enemigos torturan a los prisioneros musulmanes con el hambre y la sed, el ejército del Islam no fue nunca autorizado a responder de la misma manera, ni los enemigos matan a los cautivos musulmanes. El ejército del Islam no fue nunca autorizado a responder de la misma manera. Si los enemigos matan a los cautivos musulmanes, el ejército de Muhammad no estaba autorizado a matar cautivos enemigos tras de haberles vencido. A propósito de esto, dijo el profeta: ninguno de vosotros está autorizado a ponerse en el camino de un cautivo de su hermano y matar a ese cautivo. El Islam es extremadamente generoso con los prisioneros. En los textos del Corán se considera que alimentar a un prisionero es una de las más virtuosas acciones que hacerse pueden, una de las características del verdadero creyente. Cita Dios entre las cualidades del creyente: daban el alimento por amor al Señor, al poder, al huérfano, al cautivo, como si el cautivo fuese un invitado y no un prisionero sujeto a servidumbre. Los generales musulmanes que han seguido en sus guerras los preceptos del Islam han tratado a sus prisioneros con generosidad y no les han expuesto nunca a las torturas del hambre. La historia narra que esta era la forma de actuar de Yusuf Salah ad-Din Ayyubi cuando guerreaba contra los cruzados a raíz de un encuentro. Había hecho prisioneros a gran número de guerreros del ejército franco, pero como descubriera que no tenía suficientes provisiones para alimentarles a todos, les soltó. Y cuando estos mismos se reagruparon y rehicieron un ejército para atacar de nuevo, Salah ad-Din se alegró porque prefería matarles sobre el campo de batalla a verles morir de hambre en el cautiverio. Existe una gran diferencia entre la manera de actuar de Salah ad-Din y la del jefe del ejército y de los francos. Cuando un grupo de musulmanes se rindió a él a condición de salvar la vida, aceptó su propuesta y luego les hizo asesinar a todos.
Gustave Le Bon dijo a propósito de esto, la primera cosa que hizo Ricardo fue mandar ejecutar a 3.000 prisioneros musulmanes delante del campamento de musulmán. Delante del campamento musulmán. Los cautivos se habían entregado luego de haber recibido su promesa de que serían perdonados, pero apenas se hubieron rendido cuando Ricardo otorgó el derecho de hacerles matar y de apropiarse de sus bienes. No resulta difícil imaginar la impresión que causaron estos crímenes en el noble Salah ad-Din, que antes había perdonado a los cristianos de Jerusalén. Y socorrido a Felipe y a Ricardo Corazón de León a raíz de sus enfermedades, llevándoles remedios y provisiones. Está bien claro que hay un abismo entre las ideas y sentimientos del hombre civilizado y las acciones e instintos del bárbaro. Tampoco tenemos necesidad de comparar la caballerosidad de Salah ad-Din con la conducta de Napoleón cuando éste hizo prisioneros a un gran número de sirios a raíz de su ataque a San Juan de Acre. Les hizo cegar a todos con sus cañones al encontrar que no tenía con qué alimentarles. No hay comparación posible entre las acciones de aquel piadoso jefe musulmán que triunfó de sus enemigos en el campo de batalla y las acciones de ese que algunos consideran como el genio militar del último siglo, ya que la comparación necesita de elementos comunes a fin de dar preferencia a uno u otro. Elementos que aquí no se dan porque no puede ser comparada la luz con las tinieblas, ni el vicio con la virtud, ni el heroísmo con la cobardía, ni la humanidad con la barbarie no regida por religión o moral alguna. La doctrina declara que incluso si el enemigo ataca al honor, el ejército de la virtud no debe actuar de la misma forma, ya que el ataque al honor ha sido prohibido por Dios y no debe ser violado. Esto categóricamente, sin distinción de personas, razas o religiones. El Islam insiste sobre lo que está prohibido hacer en los territorios enemigos. Los juristas dicen que la usura prohibida
musulmanes también lo estuvo con respecto a los heréticos y a los combatientes, dado que acabara en justamente los fortunas acción ilícita tanto en tiempos de guerra como de paz. A todo lo dicho puede objetarse que sí, trata aquí de una imagen de guerra idealizada propia de un profeta y no de guerra que extrae sus reglas de la naturaleza humana terrestre. Los mismos jefes musulmanes se han sujetado a aquellos preceptos en todas las guerras. Respondemos que lo que aquí hemos presentado son las leyes eternas, las reglas decisivas celestes y el hecho de que algunos jefes musulmanes no las hayan tenido en cuenta no disminuye en absoluto su valor. Las acciones de esos jefes no son preeminentes sobre las leyes religiosas establecidas. Por el contrario, hubiera sido necesario que esas acciones se hubiesen sometido a aquellas reglas. Una ley no pierde su valor porque haya sido transgredida en poco o mucho. En verdad, numerosos generales musulmanes de épocas pasadas se han desviado de las nobles reglas de conducta y de los principios humanitarios por razones que no guardan relación con el Islam. Una primera razón es que se apartaron de las normas expuestas por la religión, cualquiera que fuese el espíritu que regía las relaciones internacionales y las guerras. En la Edad Media nada excusa la desviación de los generales musulmanes de las normas religiosas al ver la perfidia de sus enemigos y su falta de respeto con respecto a la virtud. Hubieran debido seguir los preceptos del profeta, quien viendo en sus enemigos los signos precursores de la traición. Dijo: tratadles con fidelidad y buscad la ayuda de Dios contra ellos. 2. Una segunda razón deriva del hecho de que los musulmanes han experimentado por parte de sus enemigos una crueldad y una bestialidad tales que afrentaban de lleno su honor. Esto incitaba a los generales a infringir las reglas y preceptos del profeta, pero un creyente no puede excusar esta actitud y aceptar la imitación de los crímenes de otros, porque en ningún caso el camino recto debe equivaler al error. 3. Una tercera y última razón es que ciertos generales musulmanes desviados de las reglas del Islam relativas a las guerras eran originarios de países conocidos por su rudeza. Cuando combatían a la sombra del Islam, su naturaleza triunfaba porque no estaban verdaderamente
impregnados del espíritu musulmán y no habían experimentado la influencia de su clemencia. Entre estos se cuentan algunos jefes tártaros como Tamerlán, algunos jefes turcos cuya verdadera naturaleza prevalecía, prevalecía sobre los principios religiosos. Bajo el título El respeto a la humanidad, el jeque Muhammad Abu Zahra dice en el Corán: ciertamente hemos honrado a los hijos de Adán, los hemos asentado sobre la tierra firme y el mar, les hemos dado alimentos excelentes y les hemos colocado muy por encima de aquellos que hemos criado. Parece paradójico decir que el sentimiento de humanidad puede ser respetado en la guerra, en tanto que la efusión de sangre y la carnicería son lícitas. Pero la paradoja desaparece cuando se comprueba que esta guerra era emprendida por el profeta para solo repeler la agresión y tratar al enemigo en una base de reciprocidad, respetando siempre de una manera absoluta la virtud y no desviándose un ápice de su finalidad. Asimismo, el profeta tenía gran cuidado en honrar los valores humanos. Prohibió la mutilación o desfiguración de los cadáveres de los combatientes y su decapitación para guardar las cabezas como trofeos humanos en los palacios reales. Acciones todas que eran una prueba flagrante de barbarie. Dijo a este respecto: cuidado con recurrir a la mutilación. Los compañeros del profeta, siguiendo sus preceptos, no mutilaron los cadáveres de sus enemigos, aunque estos lo hicieron de acuerdo con sus costumbres, pero no los imitaron, porque el hombre virtuoso traiciona la virtud cuando sigue el ejemplo de los malos. El profeta prohibió dejar a los enemigos morir de hambre o de sed, porque esto es contrario a la dignidad humana, y si los enemigos actuaban de esa manera, los creyentes no debían seguir sus pasos. No hay que imitar las faltas más viles. Prohibió también la tortura de los heridos y dijo a su pueblo: si matáis, hacedlo dignamente. Por respeto al honor del hombre y a la virtud, el profeta prohibió el pillaje de los bienes de los combatientes. La dignidad es una de las características del guerrero, tanto en la guerra como en la paz. Si el pillaje y el robo son incompatibles con la dignidad del hombre en cualquier tiempo,
Lo son más aún en época de guerra. Dijo aquel que roba, usurpa o incita al viaje no es considerado como uno de los nuestros. Cuando la guerra estaba en pleno furor, el profeta vio a sus soldados golpear en la cara de sus enemigos o desfigurarles, puesto que esto no revelaba grandeza de alma y era una afrenta a la dignidad humana. La cara es la sede de la belleza del hombre. Para proteger la dignidad humana debió abandonar los cadáveres de los combatientes a la voracidad de los leones. Dio orden de depositar en el fondo de un pozo seco las víctimas de la batalla de Badr, a fin de que no fuesen pastos de los lobos o de los pájaros de presa, ya que había prohibido a sus rectos combatientes mutilar los cadáveres, debía protegerlos contra los animales salvajes para que no los devorasen. Por respeto a los valores humanos, prohibió torturar a los heridos, porque torturar a los heridos no guarda relación alguna con la guerra honorable de la que estamos hablando. Si el herido no puede resistir más, no es legítimo matarlo. Debe ser perdonado para ser hecho prisionero y luego puesto en rescate o libertad, conforme al principio de la dignidad humana, porque el único fin del combate está en romper la potencia enemiga, a fin de impedir la reanudación de la guerra agresiva. Respecto a la dignidad humana se manifiesta a través de la manera de tratar a los vencidos. Hasta el próximo episodio. Hasta luego. Assalamu alaikum. Paz a todos.